Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde ya lo saben, los periodistas son los invitados y analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. En esta ocasión comentamos la orden de la Corte Internacional de Justicia que exige a Israel que evite cometer un genocidio contra los palestinos en Gaza. También abordamos las perspectivas de la carrera presidencial en Estados Unidos, así como las protestas en Argentina contra los planes de Javier Milei. Para el análisis contaremos con Federico Rivas Molina, él es subdirector de la edición América del diario El País, con Francisco Forjas, corresponsal y periodista de Asuntos Internacionales. Francisco, un gusto que vuelva a estar con nosotros aquí en France 24, y con Cristóbal Vázquez, ya lo conocen, nuestro corresponsal en Washington. Federico, Francisco, Cristóbal, muchísimas gracias a los tres por su participación en esta edición de Una Semana en el Mundo. Ahora sí, empezamos porque en respuesta a las medidas provisionales pedidas por Sudáfrica en su acusación de genocidio contra Israel, la Corte Internacional de Justicia ordenó este viernes que el Estado israelí debe tomar todas las acciones en su poder para evitar cometer un genocidio contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza. Es decir, en particular, debe desistir de matarlos, de causarles daño severo físico o mental, desistir de infligir deliberadamente condiciones de vida con el objetivo de causar la destrucción física de todo o de parte del grupo y desistir de imponer medidas con el objetivo de evitar nacimientos del grupo. Además, Israel debe prevenir y castigar las incitaciones al genocidio contra el pueblo palestino de Gaza, así como permitir inmediatamente la entrada de más ayuda humanitaria al enclave y presentar además un informe en un mes ante el tribunal para demostrar las medidas que ha adoptado para acatar la orden. Escuchemos a continuación la reacción de la autoridad palestina y del gobierno israelí. Palestina acoge con satisfacción las medidas provisionales ordenadas hoy por la Corte Internacional de Justicia. Los jueces de la CIJ evaluaron los hechos y el derecho, fallaron a favor de la humanidad y el derecho internacional. Instamos a todos los Estados a garantizar que todas las medidas provisionales ordenadas por la Corte se apliquen, incluso por parte de Israel. La potencia ocupante. Se trata de una obligación jurídica vinculante. Los Estados ahora tienen obligaciones legales claras de detener la guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y de asegurarse de no ser cómplices. El compromiso de Israel con el derecho internacional es inquebrantable. Igualmente inquebrantable es nuestro compromiso sagrado de seguir defendiendo nuestro país y a nuestro pueblo. Como todo país, Israel tiene el derecho inherente de defenderse. El vil intento de negar a Israel este derecho fundamental es una discriminación flagrante contra el Estado judío y fue justamente rechazado. La acusación de genocidio contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla. En vísperas del Día Internacional de la Conmemoración del Holocausto, reitero como primer ministro de Israel, nunca más. Israel seguirá defendiéndose contra Hamás, una organización terrorista genocida. Francisco, le doy la palabra, empiezo por usted para preguntarle qué opina de este fallo, cuál es su análisis, en particular teniendo en cuenta que la CIJ no ha pedido un cese al fuego, no lo ha exigido en su orden y esta era la primera de las medidas provisionales que pedía Sudáfrica. Evidentemente yo creo que de poco va a servir el dictamen del CIJ, es decir, creo que en tanto en cuanto no haya un definitivo alto el fuego, evidentemente no servirá absolutamente nada, porque además es que tenemos que ser conscientes de que Israel en absoluto va a respetar lo que le exige el tribunal, es decir, va a seguir bombardeando, yo estoy seguro que va a seguir ocurriendo. Es decir, esto puede ser también muy profético, pero puede ser real, ¿no? Entonces, no va a hacer caso de las medidas a las que se le obliga, porque nunca hace caso absolutamente para nada de los dictámenes que emanan bien de Naciones Unidas, bien de otra serie de organismos. Pero si bien es cierto que no se va a conseguir y que no hay un alto el fuego, hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y es el gesto de haber podido presentar ante un tribunal a Israel para evaluar las actuaciones que hace contra los palestinos. Esta es una situación que tenía que haber ocurrido ya hace años, porque el sufrimiento del pueblo palestino, independientemente de lo que haga Hamás y los grupos terroristas que operan en la zona, independientemente de todo eso, la masacre que comete Israel permanentemente con el pueblo palestino, bien en Gaza o bien en Cisjordania, tenía que haber sido tratado por los tribunales ya hace tiempo. Por eso digo que hay que tener en cuenta que
el simbolismo de sentar frente a un tribunal a Israel, evidentemente vale mucho. Otra cosa es que sirva. No podemos olvidar, por ejemplo, que las veces que se ha intentado llevar ante Naciones Unidas a Israel no sirve absolutamente para nada por el derecho a veto que tiene Estados Unidos. Hay 52 resoluciones que ha vetado a lo largo de la historia Estados Unidos para favorecer a Israel. Entonces, repito, no se va a conseguir absolutamente nada en tanto en cuanto no haya un alto el fuego definitivo. Y también hay un aspecto que me llama poderosamente la atención, y es que dentro de un mes hay que dar cuenta de todo lo que está ocurriendo. Vamos a ver si se permite que entre ayuda humanitaria, vamos a ver si se paran definitivamente los bombardeos, vamos a ver si ya se acaba con este genocidio, que van 26.000 muertos, que es que parece que la vida no vale absolutamente para nada. Hablamos de 26.000 personas, 26.000 seres humanos. Desde luego, si el dato no sirve para nada, evidentemente yo creo que la humanidad está perdiendo muchos de sus valores. Por lo tanto, espero que sirva para algo, pero no soy optimista en absoluto. Teniendo en cuenta que, tal y como usted mencionaba, para el hecho de que esta resolución o esta orden sirva o no para algo, es fundamental el rol de Estados Unidos, le trasladó la pregunta precisamente a Cristóbal Vázquez, a cómo se ha recibido desde Washington esta orden de la CIJ, teniendo en cuenta que la Casa Blanca ha calificado reiteradamente la acusación de Sudáfrica como infundada. Sí, y de hecho el día de ayer en la rueda de prensa que hace el Departamento de Estado, varios periodistas le indagaron al portavoz del Departamento de Estado si Estados Unidos se acogería o presionaría para que Israel se acogiera a la decisión del tribunal, y hubo ambivalencia como la ha habido también desde la Casa Blanca y como la ha habido de alguna forma, y esto de forma autocrítica, los medios de comunicación también en el cubrimiento que han hecho grandes medios de comunicación que son muy respetados en todo el mundo, como el New York Times, como el Washington Post, como Associated Press en algunos casos, de titulares, de forma de abordar las noticias, de forma de abordar estos 26.000 muertos civiles, niños y mujeres en Palestina que pues han sido asesinados por las fuerzas israelíes, y pues acá está el Tribunal Supremo de las Naciones Unidas dando recomendaciones. Yo creo que además de la respuesta bastante ambivalente de parte de Estados Unidos, pues queda nuevamente en entredicho la validez, la legitimidad de las Naciones Unidas y de su máximo órgano legislativo, que es este tribunal que pues simplemente se limita a dar recomendaciones y queda otra vez en entredicho esta legitimidad de si Antonio Guterres, si los máximos líderes de las Naciones Unidas están tan abiertamente en contra de esto que está ocurriendo, si abundan las pruebas, si la mayoría de la comunidad internacional no europea, del sur global está en contra de lo que está haciendo Israel en Palestina, ¿por qué el miedo simplemente a tomar una decisión tajante, asumiendo, como lo decía el invitado previo, que Israel de todas maneras no la va a cumplir? De todas maneras, ni Israel ni Estados Unidos van a hacer que este tipo de decisiones de este tribunal se cumplan. Entonces, ¿por qué no emitir una decisión mucho más concreta para que la presión sea mucho más fuerte que simplemente recomendaciones y en un mes vemos a ver cuál va a ser el avance? De todas maneras, Israel no iba a cumplir esto, de todas maneras Estados Unidos no iba a poner la presión necesaria para que Israel cesara con sus hostilidades en Palestina. ¿Por qué entonces no ser un poco más tajante en esto? Hay que recordar que Estados Unidos pues sigue enviándole 3.800 millones de dólares al año a Israel en ayuda militar, en inteligencia, y aquí hay un elemento muy importante que muchos think tanks y centros de pensamiento acá en Washington y en Estados Unidos han resaltado, y es que aquí también hay un elemento grande de una guerra privada. Hay muchas empresas de seguridad privada que están con sus manos en este conflicto y que tienden a
generar mucha influencia. Las guerras, como lo dicen acá varias organizaciones no gubernamentales, se están peleando de forma privada y hay muchos actores privados que tienen muchos intereses en que pues, Israel siga demandando armas y siga haciendo lo que está haciendo en Palestina. Precisamente en relación a lo que comentaba Cristóbal y también Francisco, Federico, le pregunto qué audiencia, a su parecer, tiene este discurso que hemos visto ha repetido el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al conocer esta orden de la CIJ, y es esta utilización del holocausto, en cierto modo, para legitimar las acciones del Estado israelí y también insistir en el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamás del 7 de octubre. Bueno, a ver, yo me puedo concentrar en la visión de América Latina, ¿no? Si hablamos de algunos países como Argentina, donde la comunidad judía es enorme, sobre todo en los círculos cercanos a Buenos Aires, donde está el poder político, evidentemente es un discurso que permea. O sea, ese discurso está en la sociedad, pero es cierto también que el debate público yo creo que no está tan concentrado como puede estarlo en Europa o en Estados Unidos. O sea, aquí la guerra de Gaza en los países de América Latina es algo lejano. Desde el punto de vista familiar, sí hay muchas personas que tienen a alguien que en algún punto es tocada por la ofensiva, pero no es algo que está en el debate político. Y yo creo que también en los círculos de poder nos sorprende. O sea, el argumento del antisemitismo sale cada vez que hay alguna resolución contra Israel. Digo, no veo nada nuevo que pueda llegar a cambiar la percepción que tiene la región hacia lo que está haciendo Israel ahora. Pues precisamente en esta orden de la CIJ queda recogido negro como blanco como hay, digamos, relatos completamente opuestos sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza. Por un lado, esta orden recoge declaraciones de altos funcionarios de Naciones Unidas, del mismo secretario general, explicando que no hay un lugar seguro en la Franja de Gaza, mientras que el gobierno israelí, en sus argumentos para rechazar las acusaciones de genocidio, señala que no hay evidencias de una intención para acabar con el pueblo palestino y que además Israel está respetando en todo momento el derecho internacional. Francisco, le pregunto si tiene usted la sensación de que estamos discutiendo sobre hechos que no deberían ser discutidos. Vamos a ver, yo he vivido 8 años en Israel, en Jerusalén. He recorrido toda la zona. Eso que dice Israel de que respeta el derecho internacional no es cierto. Y esto no es antisemitismo, porque efectivamente Israel tiene razón en que tiene todo el derecho del mundo a defenderse. Perfectamente claro. Pero una cosa es defenderse y otra cosa es ser el matón del patio del colegio. Esa es la cuestión. Es decir, no se está contando la realidad. Y luego, además, la historia no se está contando en toda su extensión, magnitud y en su verdad. Porque, por ejemplo, se está acusando a Hamás de ser una organización terrorista, pero en muchos aspectos Israel se comporta como otra organización terrorista. Fijaros en un aspecto muy importante. Hamás ganó hace muchos años unas elecciones a las que le obligaron a concurrir en la Franja de Gaza. Y una vez que ganaron esas elecciones, entre Fatah e Israel no les dejaron gobernar, lo que conllevó el expulsar a los miembros de Fatah, en este caso de la Franja de Gaza, y permitir, en este caso, a Israel que perimetrara la franja y estuviera colapsándola sin permitir que entren suministros, ni combustibles, ni absolutamente nada. De eso no se está hablando, eso no se cuenta. No se habla de la poca colaboración, en este caso, de la Autoridad Nacional Palestina con Hamás para intentar solucionar los problemas. Están más cercanos en muchos aspectos de Israel que realmente de los palestinos de la Franja de Gaza, aunque eso sí, están viendo permanentemente como también en Cisjordania actúan las fuerzas militares y las fuerzas policiales de Israel y siguen matando palestinos. O sea, eso de que se cumple la ley internacional no es verdad. Si usted va por la calle, en Jerusalén, por ejemplo, y es moreno y tiene pinta de palestino, a usted le van a parar y le van a pedir la documentación. Eso se llama apartheid. Les duele mucho a los israelíes esto que estoy diciendo. Les duele mucho porque inmediatamente en cuanto dices esto, que es una realidad que hay en las calles de Israel, en cuanto dices esto, lo primero que te dicen es que eres antisemita. Además, te lo escupen. Es usted antisemita.
Oiga, yo no soy antisemita. Simplemente lo que me duele es el daño que están ustedes haciendo a otros seres humanos. El problema es que hay un odio visceral completamente contra los palestinos y no se quiere tener en cuenta. Y si a eso le sumamos, y acabo, y si a eso le sumamos que hay un gobierno de ultraderecha que está forzando a Netanyahu para que se mantenga en el poder y no tenga que hacer caso de los procesos judiciales que tiene, bueno, pues entonces es que esto, claro, se agita y explota. Francisco, y precisamente las declaraciones de Benjamin Netanyahu de los últimos días han vuelto a, digamos, poner sobre la mesa la discusión sobre la solución de los dos estados, ¿no? Netanyahu ya ha dicho que mientras él siga en el poder, esto bueno, se va a oponer a la creación de un Estado palestino, mientras que Antonio Guterres ha señalado que esta oposición es inaceptable y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha presentado su plan de 12 puntos con el objetivo de llegar a esta solución de los dos Estados. ¿Qué viabilidad le ve a este plan presentado por la Unión Europea? No le veo ninguna viabilidad por una razón fundamental, porque Israel, los colonos y el ejército israelí va a seguir permitiendo que se sigan apropiando del terreno que presuntamente tendría que ser el Estado palestino. No tenemos más que mirar a la historia y vemos cómo se ha ido reduciendo el territorio de los palestinos. Permanentemente se les está quitando propiedades, terrenos, zonas, etc. Entonces, al final, no se va a conseguir, no se consigue absolutamente nada. Hace falta un compromiso internacional muy serio, muy serio, para que a los palestinos efectivamente se les permita vivir en su terreno, cosa que es dificilísimo, porque si tenemos en cuenta que todos aspiran a que la capital de sus estados sea Jerusalén, pues la cosa es muy difícil y muy complicada. Y luego además es que lo que me da es que hay una cerrazón mental, ya es cuestión de cerrazón mental, ya es que las mentes son absolutamente obtusas, o hay tal odio que no se permite o no se tiene en cuenta nunca jamás la razón del de enfrente, por una parte y por la otra. Aquí no podemos hablar de que sea un uno, pero es que también, en tanto en cuanto sigamos viendo cómo se pisotean los derechos de los palestinos, pues claro, al final no avanzaremos en sentido alguno. Lo fundamental son parar las armas y parar los asesinatos y las muertes en Israel y en los territorios palestinos. Y vuelvo a repetir lo de 26.000 muertos. Yo no sé, de verdad, cuál es la cifra, y que encima tenga la poca vergüenza el presidente israelí de decir que se respeta el derecho internacional. ¿Pero qué derecho internacional? Que van 26.000 muertos, señores. Efectivamente, 26.000 muertos, y parece que no haya techo a esta escalada de las muertes de civiles, que cada día se cuentan por cientos. Lamentablemente nos llega esta información a todas las partes del mundo, le guste o no a quien quiera escucharlo. Cristóbal, le pregunto precisamente qué peso va a tener la coyuntura internacional en esta carrera presidencial de este 2024 en Estados Unidos, para ir ya pasando un poco al otro tema que queremos analizar en este programa. Sí, y antes de responder esto quisiera agregar un punto que un periodista israelí que también estuvo recorriéndose los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania hizo acá en Estados Unidos en una conferencia de una organización israelita estadounidense muy grande. Él decía y se preguntaba lo siguiente: ¿cómo hacen los israelitas para vivir con esta realidad? ¿Cuáles son los valores que tienen que tener para poder ver esto día a día y simplemente seguir como si nada pasara? Y él dice que hay tres puntos. Primero, que el israelita pues asume una posición de víctima, de única víctima en este conflicto, de gran víctima. Segundo, que se cree en el pueblo elegido. Y tercero, que deshumanizan constantemente a los palestinos, y esto se puede ver de la forma como tratan a los niños, de la forma con la cantidad de prisioneros menores de 18 años que tienen, de la forma como simplemente los derechos a la mujer se los pasan por la tangente, teniendo en cuenta las condiciones en las que están las mujeres en la franja de Gaza, en este asedio, en este bombardeo constante, y en el hecho de que simplemente están no solamente bombardeando, sino acabando con universidades, centros de salud, colegios, barrios enteros, para simplemente no darle la oportunidad a la hora de pensar en el día después de esto al palestino de volver a su casa. Pero eso, precisamente esa realidad tan difícil, está haciendo que
no solamente la minoría musulmana y árabe acá en Estados Unidos hayan dicho abiertamente en estados péndulos como Michigan que simplemente ya no van a votar y no cuentan, y que no van a votar por Joe Biden y que el Partido Demócrata no cuenta con el apoyo de esta minoría musulmana que sí, que es pequeña, que puede representar apenas el 3% de la población estadounidense, pero detrás de esa minoría árabe y musulmana viene el resto de minorías. Los afroamericanos se han puesto también del lado de la minoría árabe, muchos de los latinos, muchos de los extranjeros, pues se dan cuenta de la realidad y simplemente no dan, no se hacen de alguna forma los de la vista gorda frente a lo que está haciendo Israel y frente al cheque en blanco que Joe Biden le sigue enviando a Netanyahu para que siga cometiendo estas atrocidades, y abiertamente le han dicho al presidente Biden, y en muchas encuestas, de hecho hace unas semanas publicaba NBC una encuesta diciendo que el 70% de los jóvenes pues está desconforme con la posición del gobierno de Estados Unidos, el Partido Demócrata, con esta realidad y con el apoyo abierto a Netanyahu. Así que los jóvenes, las mujeres, las minorías que en las elecciones recientes son los que le han dado la victoria a Joe Biden y al Partido Demócrata, son ahora los que están diciendo no vamos a votar por Joe Biden, incluso teniendo en cuenta que el potencial candidato para estas elecciones del 2024 sería Donald Trump. La abstención va a ser grande y eso le va a costar mucho a Cristóbal, ¿no se espera que Donald Trump también entregue un cheque en blanco, sino un cheque con miles de millones, pues también a Israel, teniendo en cuenta que él promovió los acuerdos de Abraham, cambió la embajada a Jerusalén? Exactamente, y además el esposo de su hija, Jared Kushner, judío también, pues tiene muchos negocios con Israel y tiene muchos negocios también con Arabia Saudita, que hace que esto se complique aún más, porque hay que resaltar la cantidad de vínculos de seguridad y de armamento que tiene Israel con el resto de países árabes y otros países en el mundo que simplemente pues, tienen tanta presión por parte de Israel y por parte de Estados Unidos que no pueden, no tienen mucho margen de maniobra a nivel internacional y en la escena pues, de los organismos internacionales. Pero definitivamente Trump entra a hacer lo mismo. Por eso en sus actos de campaña, cuando se trata de acercar al tema, lo único que dice Donald Trump es: nosotros, cuando yo llegue al poder, lo único que voy a hacer es parar la cantidad de guerras que se están haciendo en el mundo. Y eso lo dijo desde el 2016 cuando aspiró por primera vez a la presidencia, pero evita abordar este tema porque sabe que tiene rabo de paja y que él va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Cristóbal, para terminar con esta cuestión de la carrera presidencial en Estados Unidos que vamos a dedicar en este programa, le pregunto precisamente por si se da por hecho ya que Donald Trump va a ser el candidato republicano o se ve a Nikki Haley todavía como una, digamos, rival seria que pueda llegar a superar a Donald Trump en las primarias que vienen. Pues a mí me llamó mucho la atención cuando Nikki Haley pierde en el estado de New Hampshire, queda de segunda, obviamente era la única otra opción, que dijo que hace apenas unas semanas habían 14 precandidatos y que ella simplemente contaba con el 2% de aprobación. Hoy cuenta con cerca de un 35-30% de aprobación en el Partido Republicano, y es que a pesar del boom mediático que sigue generando Donald Trump, hay muchos republicanos que todavía que no quieren que Trump llegue a la presidencia, que saben el caos que eso implica no solamente para Estados Unidos, sino para su propio partido. Y hay muchos donantes, muchos multimillonarios acá en Estados Unidos que tampoco quieren que Donald Trump llegue al poder. Así que, aunque sí la cuestión de las millonadas que se gastan los precandidatos en sus campañas es un tema bastante clave para poder seguir en una campaña, Nikki Haley tiene el apoyo de, por ejemplo, los hermanos Koch, que son están entre las 5 personas más ricas de Estados Unidos, varios multimillonarios detrás de ella, y lo que está pasando es que le están mostrando a Donald Trump que él no tiene la mayoría del apoyo en el Partido Republicano, que hay muchos republicanos que se oponen a él, y yo creo que esto, si sigue Nikki Haley en la carrera, le va a costar, pero obviamente va a llegar a un punto en el que pues, Donald Trump va a tener el número de delegados suficientes, que son
12.015 delegados y va a ganar la candidatura. Pero si Nikki Haley se sostiene, va a generar una división y otra realidad en el Partido Republicano. Federico, le pregunto a usted cómo se percibe desde América Latina la importancia de estas elecciones, si realmente puede suponer un cambio para la región en cuestiones, por ejemplo, como la migración, el hecho de que se mantenga una administración demócrata o que vuelva a una administración republicana liderada eventualmente por Donald Trump. Bueno, a ver, evidentemente hay mucha expectativa, hay memoria de lo que fue el trumpismo, lo que pasa es que también un poco siguiendo la línea del colega, ¿no? Trump, una cosa es lo que dice y otra cosa lo que hace, ¿no? O sea, si uno va a las estadísticas y ve los kilómetros de muro que ha construido Trump y la cantidad de expulsiones de Trump, o sea, no son tan elevadas como parece y de hecho expulsó a más inmigrantes que Trump, ¿no? Entonces, yo creo que la expectativa está puesta más en cómo un triunfo de Trump puede llegar a influir en la línea ideológica de algunos gobiernos latinoamericanos, pero yo creo que la gente medianamente informada no espera que pueda haber, por ejemplo, grandes cambios en temas migratorios, ¿no? O sea, en este momento hay una gran negociación entre México. México está intentando convertirse en un país esponja, digamos, que reciba en su territorio la gran ola migratoria que llega desde Centroamérica, que a Estados Unidos evidentemente le sirve, pero no es algo que no podría avanzar estando Trump. O sea, Trump es muy fuerte de la lengua para afuera, pero en el momento de los papeles es otra cosa, ¿no? Entonces me parece que la atención hacia Estados Unidos va más por el lado de la influencia que puede llegar a tener otra vez un Trump en el poder y cómo eso puede empezar a permear en pequeños personajes que van surgiendo en América Latina con discursos de extrema derecha populista, ¿no? Tenemos a uno ya en el poder en Argentina, a Milei. Pero bueno, siempre hay un Bolsonaro ahí esperando en Brasil, hay un Cast esperando en Chile, hay una derecha que está agazapada en Colombia. No, me parece que va más por ese lado que en cuestiones prácticas y concretas relacionadas, por ejemplo, con la migración. Pues Federico, precisamente ya que ha mencionado usted mismo a Javier Milei en Argentina, quisiera ya llevar el programa al último punto que queremos abordar, y es precisamente que esta semana tuvo lugar el primer paro nacional en Argentina desde 2019 y miles de personas salieron a las calles convocadas por los principales sindicatos para rechazar los planes de desregularización de la economía y también desmantelamiento del Estado del gobierno de Milei. Le quisiera pedir, a modo de un breve contexto, para ayudarnos a entender los dos grandes proyectos que ha puesto sobre la mesa Javier Milei, que por un lado son el decreto de necesidad y urgencia y por otro lado el conocido como ley ómnibus. Si a grandísimos rasgos nos puede comentar cómo percibe la sociedad argentina que les van a afectar estos proyectos. Bueno, la sociedad argentina se está dando cuenta ahora cómo le van a afectar. O sea, Milei es un político, bueno, era un comentarista de televisión, economista, que entró por la ventana al poder, aprovechando el descontento social que hay hacia toda la clase política después de años de crisis. Milei prometió un ajuste muy duro de la política, diciendo que lo iba a pagar la casta, sin que quedara muy clara la casta exactamente qué era, y ahora lo que está mostrando es que en realidad el ajuste lo van a pagar todos, lo van a pagar los jubilados, los empleados, lo van a pagar los cuentapropistas, el tipo que está sin trabajo, ¿no? Entonces, estamos todavía en un periodo de cierta primavera, a donde está muy fuerte esta idea de que todo lo que sucedió hasta ahora en Argentina fue una catástrofe y que entonces hay que barajar y dar otra vez. Entonces Milei envió un paquete de ley y un decreto gigantesco donde inicia un desguace del Estado, tal como se lo conoce en Argentina hace 100 años, que es un Estado que con fallas y virtudes es un Estado todavía benefactor, con educación pública, universitaria gratuita, hospitales públicos. Todo esto empieza como a
a permear en la gente, ¿no? Bueno, ahí está el gasto que impide que seamos un gran país, ¿no? Lo que pasa es que junto con ese ajuste económico ha metido un montón de normas que no tienen nada que ver, entonces hay un bosque enorme, gigantesco ahí de leyes de la privatización de los equipos de por todo lo que se les pueda ocurrir mezclado con la economía. Entonces el riesgo que corre ahora es que esa discusión enorme que está intentando establecer en el Congreso termine por hacer caer el... La gente todavía no está percibiendo el ajuste. Milei lleva un mes en el gobierno, Argentina está de vacaciones, enero y febrero es el julio y agosto del norte. En marzo vienen los grandes aumentos de tarifas, los colegios, la inflación que se va a empezar a sentir, los sueldos están congelados. Yo creo que de acá a marzo va a empezar realmente a sentirse el malestar en la calle. Lo que vimos ahora, esta huelga que hacían mención, es una huelga que organizaron los sindicatos peronistas, la CGT, que es como la estructura tradicional sindical argentina. Fue una muestra fue como el ring donde dos boxeadores se miden a ver cuál es la fuerza que tiene cada uno. No fue un éxito para el sindicalismo, tiene una pésima imagen en la gente del sindicalismo, pero evidentemente es una señal de alarma a donde Milei tendría que prestar atención, escuchar que sin la calle no va a poder hacer todo lo que quiere, ¿no? O sea, estamos en la etapa que nos estamos midiendo en el ring a ver quién tiene más votos. Y Federico, si no son los sindicatos, entonces, ¿quién va a liderar, si se lidera, una oposición en las calles contra Javier Milei? Bueno, a ver, la calle en Argentina es compleja, tenés los sindicatos tradicionales, que están en general vinculados con el peronismo, como dije recién. Después hay movimientos sociales de desocupados, que son movimientos que nacen en el 2000 con la crisis del corralito, que lo que hacen es acoger a toda esa gente que no está sindicalizada, porque para estar sindicalizado hay que tener un trabajo formal. Esos movimientos manejan planes sociales, presupuestos, son poderosos, tienen poder de movilización. Y después, que ahí está un poco el fin de la cuestión, Fernando de la Rúa en el año 2001 cae cuando la clase media sale a la calle con los famosos cacerolazos, esas marchas espontáneas que iban a Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, la conjunción entre sindicatos peronistas, movimientos sociales que están peleados con los sindicatos, pero que en algún momento un enemigo común, y una clase media que no suele salir a la calle, pero que cuando lo ha hecho ha tenido gran poder de estabilización política, puede ser un cóctel peligroso. O sea, yo no hablaría de un solo actor, sino de una conjunción de actores. En la medida que el escenario se complejice más, esos actores pueden llegar a unirse en una idea común, y ahí el gobierno la tendría muy complicada. Pues ya se nos está acabando el tiempo, así que para concluir este programa me gustaría pedir las conclusiones, en 2 palabras, a Cristóbal y a Francisco sobre sus perspectivas, también para la situación en Argentina en lo que queda de mandato de Milei. Cristóbal. Sí, creo que es una experiencia bastante arriesgada para América Latina ver lo que está pasando en Argentina y que al final termine generando inspiración para otros países que puedan quererse ir por el lado libertario y tratar estos proyectos que a lo mejor pues van a terminar siendo más de lo mismo. Muchas palabras, pero poca acción para la gente que en realidad lo necesita. Francisco, sus conclusiones. Que los argentinos tengan mucha suerte, porque la experiencia en España, que se sigue muy directamente el proceso que se vive en Argentina, bueno, pues la experiencia del populismo aquí en España ha sido bastante mala. Se dijo que iba a venir muy bien acabar con el bipartidismo, pero lo único que han hecho, bien los partidos de la extrema derecha, bien los partidos de la extrema izquierda, ha sido enturbiar más una situación política que se tiene que tratar con mucho diálogo y con mucho tiento. Y evidentemente los populismos, a base de sus políticas grandilocuentes y en muchos casos excesivas, pues no aportan absolutamente nada. Por eso digo que los argentinos tengan bastante suerte. Federico, 2 palabras de conclusión. Sí, bueno, no sé si la suerte nos acompañará a los argentinos. O sea, yo creo que
Es un experimento peligroso, es un experimento de los tantos que ya se han hecho de refundación, pero que en este caso hecho de mala manera, ¿no? O sea, de una forma muy prepotente, donde la disidencia es insultada, un presidente que está todo el tiempo en Twitter con nombre y apellido, menospreciando a los periodistas, acusándolos de mentirosos. No sé, yo creo que hay que confiar en que las fuerzas democráticas o la cultura democrática argentina termine en algún punto poniendo un dique a este experimento. Federico, muchísimas gracias entonces por su análisis, por su participación en este programa de Una Semana en el Mundo de France 24. Cristóbal, Francisco, igualmente les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, siempre pasa volando con tantos temas que tenemos sobre la mesa, pero nos veremos en una próxima ocasión con toda seguridad. Y antes de despedirnos también aprovechamos para agradecer a Laura Garzón y a Tania Herrera, las productoras de este programa, así como a todo el equipo técnico que hace posible esta y todas las ediciones de France 24. Ustedes sigan con nosotros y ya regresamos. Desde hace 30 años, unas mujeres intentan reconstruir los archivos destruidos por la policía secreta de Alemania Oriental. Se las conoce como las mujeres rompecabezas. Había montañas de pedazos de papel en las bolsas y teníamos curiosidad de saber qué había dentro. ¿Por qué lo habían destruido todo? Cada trozo de papel esconde un secreto, una historia, una vida. Tras la revolución, después de la reunificación, fue motivo de controversia si los expedientes debían abrirse siquiera. La verdad contenida en los archivos siempre es mejor que la ignorancia. Reporteros Plus, las mujeres rompecabezas, guardianas de la memoria, en France 24 y France24.com. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y France24.com. El mundo evoluciona cada vez más rápido. Las noticias no esperan. Me gusta Francia 24 horas porque nos enteramos de las noticias de Europa, de América Latina y de todos lados. Nos gusta mucho la cultura francesa. France 24 siempre estará a su lado para comprender el mundo, para ofrecer la mejor información internacional. 24 horas del día, en cualquier circunstancia. France 24, en todo lugar y cada momento con usted. Liberté, égalité, actualité. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.